Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, para concluir esta semana que pues ha sido intensa y sobre todo de mucho aprendizaje, de darnos cuenta cómo Dios usa el desierto para moldearnos el carácter, para formarnos a su imagen, a su semejanza, porque pues no podemos ser ajenos a que los desiertos son necesarios. Y es en el desierto también donde Dios nos forma, nos construye. Nosotros, dice la palabra, que somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios, edificio de Dios, en Primera de Corintios 3:9. Y necesitamos poner mucha atención a cómo construimos nuestra vida. En la Biblia, la construcción de una casa simboliza la construcción de nuestra vida y de nuestro servicio al reino de Dios. Pertenecemos a Dios porque somos su edificio. En Hebreos 3, del 1 al 4, dice Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Notemos aquí que quien construye la casa, el Señor, no es la fuerza de nuestras propias fuerzas. Cualquier cosa que Dios construye permanece. Lo que nosotros construimos no. Dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que el hombre construye lejos de Dios, ya sea su vida, su hogar o incluso un ministerio, no va a permanecer. En Génesis 11:4 vemos un ejemplo de esto. Dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál fue el motivo de quienes construyeron la torre de Babel? Querían alcanzar sus propios sueños, elevar su edificio para su propia gloria. Querían ser como Dios, pero totalmente independientes de Él. Y esa búsqueda cumplió sus deseos y su voluntad, pero no los de Dios. Construir apartados de Dios nunca sale bien, porque a pesar de cuán noble o buena parezca ser nuestra intención, sin Dios eso es un ejercicio vano. Por eso nos advierte su palabra en Primera de Corintios 3, 10 al 13. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Oro, plata y piedras preciosas representan el modo de construcción de Dios. Madero, heno y hojarasca representan nuestros propios métodos de construcción según el plano del mundo. Ahora, ¿hablan estos versículos solamente de juicio en el cielo? Claro que no. Los versículos describen cuando Él llega a su templo, como hemos estudiado en Malaquías 3, 16 hasta el 4:1 y Primera de Corintios 3, 16 al 17, perdón. Él llegará como fuego y que consumirá la madera, el heno y la hojarasca, o refinará el oro y la plata. Por eso el versículo que le antecede dice en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, si construyes tu vida, tu negocio, tu ministerio con ladrillos que tú mismo has fabricado como la fortaleza de tu personalidad o con programas o técnicas del mundo, si construyes manipulando o controlando a personas mediante la intimidación, si halagas y agradas a otras personas solo para tener u obtener posiciones, si cuando construyes derribas a otros mediante críticas o chismes,
pues entonces todo lo que obtengas por esos métodos será quemado y se va a perder. Muchos se promueven a sí mismos, usando técnicas engañosas, incluso mintiendo descaradamente para obtener beneficio. También eso será quemado. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, 18 al 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ante los ojos de Dios, cualquier área de tu vida en la cual tu motivo sea egoísta es considerada madera, heno u hojarasca. A pesar de cuánto parezca ayudar a otros o opere en el nombre del Señor, o sea, un tiempo sacrificado, todo eso va a arder. El enfoque de la sabiduría de este mundo es el yo. Santiago 3, 14 al 15 dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La envidia engendra competición y sospecha. Y para mantener seguro nuestro dominio, puede que comencemos a practicar juegos de poder que pueden costarnos amistades y nuestra integridad, o más importante aún, dañar nuestra relación con Dios. Incluso pastores y otros en el ministerio pueden llegar hasta a estar impulsados por los intereses de posiciones, títulos o salario a expensas de vivir cerca del corazón de Dios. Para otros que buscan genuinamente el corazón de Dios, puede parecer que mientras más lo buscan a Él, pues más se alejan. Y en frustración claman, Dios, mientras más te busco, más desciendo y no haciendo. Pero Dios responde, pues cava más profundo. En Lucas 6, 47 al 48 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, Josué lo entendió muy bien. Hemos estudiado la vida de los 12 espías y Josué en el desierto lo entendió. Ahora, si el desierto va a ser para nuestro bien, ¿cómo nos aferramos a lo bueno y evitamos lo malo? Josué es un buen ejemplo de alguien cuyo corazón fue correcto en el desierto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Josué se quedó al pie del monte. Él quería estar lo más cerca posible de la presencia del Señor. Cuando Moisés se encontraba con Dios en el tabernáculo, Josué también estaba ahí para estar cerca de la presencia del Señor. Incluso cuando Moisés terminaba, Josué permanecía todavía en la tienda de reunión. Vean Éxodo 33, 11. En el libro de Josué vemos que las 5 áreas de pecado que contaminaron a sus padres, la generación anterior, no se manifestaron tan inmediatamente en la segunda generación, en la de Josué, en el desierto. Sí sucedió una vez con un hombre llamado Acán. Sin embargo, el liderazgo y el pueblo buscaron a Dios de inmediato para ocuparse de eso. La segunda generación lo entendió porque habían visto los fracasos de la generación anterior. Sus padres habían muerto, todos ellos en el desierto, sin ver cumplida la promesa de Dios. Pero Josué y su generación mantuvieron su enfoque en el Creador y entraron en la tierra prometida. Fueron fuertes para guardar la palabra de Dios y se mantuvieron libres del desaliento. Se negaron a quejarse, fueron rápidos para creer a Dios. Ahora, cuando las cosas no parecen estar moviéndose con mucha rapidez, debemos estar conscientes de que Dios nos está preparando en el desierto. Él está poniendo el fundamento, está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ese carácter sustentará a todos los que queramos servir a Cristo y a su reino. Otros que no están en el desierto parecen estar moviéndose rápidamente hacia arriba mediante
uy, aparentes prosperidad, como veíamos ayer, o algún tipo de autopromoción, pero nuestros viajes por el desierto, quizá sientas que se están deteniendo y que puede incluso, eh, puede ser tentado a tomar una ruta corta, un shortcut, como le llaman, pero sabiendo que esa ruta no te va a producir un carácter duradero. Si tú te quieres salir del proceso antes de que termine, pues vas a poner en compromiso tu propio carácter, y tendrás que seguir esperando. Pero al esperar en Dios, permites que el maestro constructor ponga un fundamento sólido sobre la roca. En la actualidad hay pastores que buscan a Dios diligentemente, pero de nuevo parece que sucede muy poco o incluso nada. Están en un lugar o en una temporada seca y observan mientras otros se promueven a sí mismos y sus ministerios exitosamente mediante el uso de técnicas de mercadotecnia secular, crean ilusiones de felicidad y éxito en las redes sociales. Sin embargo, Dios no permitirá que esos viajeros por el desierto construyan con esos métodos porque Él está preparando su fundamento sólido y duradero. Pero también están aquellos a quienes Dios aún no ha mostrado un lugar o posición en particular, pero les ha dado un sueño. Y ellos se preguntan, ¿cómo llegará a suceder? Y su posible cumplimiento parece estar alejándose. Y en ese tiempo seco o de desierto, Dios fija su mirada en quienes esperan en Él en obediencia y los separa de quienes construirán con las herramientas del engaño, la conducta calculada de autopromoción o la manipulación. La verdadera promoción ordenada por Dios y una salida del desierto llegará solamente a quienes estén observando y esperando y que estén dispuestos a que Dios los forme. El Salmo 75, verso 2 y el verso 6 y 7 juntos dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Lo cierto de la lucha entre la carne y el espíritu se aplica a todos los aspectos de la vida, no solo a los esfuerzos ministeriales. La carne, grábense esto, nunca puede producir las promesas de Dios. Si algo nace de la carne, bueno, la carne tendrá que sostenerlo. Si el espíritu hace que nazca, Dios proveerá para ello. El escenario de la carne por lo general conduce a un ambiente de manipulación y de control. Los líderes o ministros ejercerán poder o jugarán con las emociones humanas para obtener resultados. Si eres uno de sus seguidores, de repente te habrás convertido en responsable de su éxito o fracaso, dependiendo de cómo respondas a la dirección de esa persona. Y habrá involucrada mucha presión, legalismo, dominación y manipulación. Y aunque solamente estoy hablando aquí en prácticas ministeriales, también esto aplica no solo para ministerios, sino también a cualquier cosa creada en el poder de la carne. Puede ser incluso tu matrimonio, tu trabajo, tu autopromoción, que tú lo estés haciendo sin que Dios te esté dirigiendo. Por eso dejémonos formar en el desierto. A todo puede aplicarse, a nuestros llamados en la educación, en el mundo empresarial, el cuidado de la salud, el gobierno, el deporte, todo. Hay muchas otras áreas donde Dios llama a servir a su pueblo. Donde quiera que estemos, debemos ser luz en medio de las tinieblas. Precisamente de eso hablaremos el domingo. Ahorita van a darse cuenta el por qué. Ahora, lo que nace del Espíritu entenderá que no tuvo papel alguno en su propia formación.
porque toda la gloria se la dará a Dios. Y sabe que no puede mantenerlo o causar crecimiento por su propia habilidad, porque la responsabilidad estará en Dios, quien proveerá para lo que él creó o construyó. Cuando nació Isaac, la posición de Ismael ya estaba bien establecida. Lean Génesis 16, el capítulo 16 y Génesis 21, los capítulos. Ahora, siempre que se presenta la oportunidad para un esfuerzo de Ismael, o sea, de la carne, antes de que nazca el sueño de Dios, del Isaac, la tentación de utilizar nuestra propia fuerza para producir lo que Dios nos prometió, debe ser resistida. Recuerden de nuevo el versículo en Génesis 21:10. Echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. O sea, llegará el día en que el Señor nos dirá, echa fuera los proyectos Ismael de la carne, porque la descendencia de la carne no tendrá herencia alguna con la descendencia de la promesa del Espíritu. Y aunque parezcan ser productivos, Dios dirá, échalos fuera, para que ninguna carne tenga gloria alguna en su presencia. Cuando el juicio de Dios sea revelado, cualquier parte de tu vida que haya sido construida por tu propia capacidad, no sobrevivirá al fuego purificador de Dios. Pero si construyes tu vida totalmente mediante tus esfuerzos de autopreservación y autopromoción, entonces todo se va a quemar. Pero tú mismo serás salvo, aunque así por el fuego, dice Primera de Corintios 3:15. Las únicas cosas que permanecerán son las que sean recibidas mediante promesas, concebidas y nacidas mediante el Espíritu de Dios y su gracia. Ahora, pongan atención aquí. En el desierto es donde está el verdadero bootcamp, el campo de entrenamiento. El Señor obtiene a sus mejores soldados de las tierras del desierto. En Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1:80. El desierto. Es en el desierto donde nuestro espíritu se vuelve fuerte, porque es un lugar no solo de sequedad y de clamor verdadero a Dios, es donde le decimos, Dios, ¿dónde estás? Sino también es un lugar de profunda prueba y de tentación. Pero la buena noticia es que aunque el desierto es duro y es desafiante, debemos recordar quién nos está alentando a levantar el peso durante nuestro entrenamiento de fuerza espiritual. Romanos 8:31 dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? O si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la versión Reina Valera. O sea, no solo Él está a favor de nosotros y alentándonos, sino que nos hace también una promesa firme. En Primera de Corintios 10:13 dice, y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Por lo tanto, a pesar de la prueba que estemos enfrentando, el lugar tan oscuro y seco que estemos atravesando, Dios nos promete que nunca estaremos en una prueba donde no tengamos las fuerzas para atravesarla exitosamente. Y esto es maravilloso cuando lo piensas. Cuando enfrentes pruebas, nunca olvides quién eres. Como hijo de Dios amado, Jesús dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Y por lo tanto entendemos que a pesar de lo que el enemigo nos lance, podemos vencerlo. Si no, pues Dios no lo habría permitido. ¿Mm? Sin embargo, también es aquí donde radica el problema, porque muchas personas no crecen en su capacidad de manejar retos mayores, evitan, evitan el campo de entrenamiento, por así decirlo, o se quejan cuando están ahí. Sin embargo, Pablo nos habla de esto y ilustra que debemos tener una actitud totalmente diferente. Él escribe en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Uh, Eso yo sé que hace que nos rasquemos la cabeza cuando leemos que el sufrimiento nos ha sido concedido. ¿Qué significa eso realmente? Cuando alguien nos dice o te diga, ha sido concedido, suena como a que llega a mi camino una bendición, pero, pero llegamos a pensar, ¿qué voy a recibir? ¿Cómo pueden estar en la misma frase concedido y sufrimiento? Es como decirle a alguien, porque se te ha concedido en tu cumpleaños que vayas al dentista para que te haga un empaste o una, no sé cómo se llama la cirugía de los dientes. ¿Mm? Pues, ¿qué dirás? Bueno, de veras, gracias, pero no, porque eso no tiene sentido, porque la vida que deseamos en un país o en un lugar o en un mundo moderno como lo es hoy, es una vida de comodidad y de tranquilidad. Por lo tanto, que se nos conceda el sufrimiento, como dice Pablo aquí en Filipenses 1:29, pues puede confundir nuestra mente. La mayoría de las personas cuando se encuentran con la adversidad dicen cosas como estas: no puedo creer que me esté sucediendo esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Yo no quería esto. Nadie me entiende con lo que estoy pasando. ¿Por qué no puedo tener una vida normal? Dios, por favor, ayúdame. Mm, Uy, tantas otras cosas que podemos decir. Pero todos hemos pensado o expresado actitudes como estas cuando enfrentamos adversidad. Y es triste decir que muchas veces no entendemos el propósito de las pruebas y el sufrimiento en el desierto, pero Dios sí. Romanos 8:28 es una escritura profunda, donde dice que Dios todo lo obra, lo torna para bien para los que le aman. Dios sabe lo que necesitamos y qué fuerza necesitamos desarrollar para tener mayor eficacia para las obras de su reino. Por eso nos ejercita en el desierto, para desarrollar los músculos espirituales necesarios para atravesar la prueba. Yo todavía le soy muy sincero a todos. Todavía es difícil de creer para mí de que nuestra hermana amada Luisa ya no esté. Para mí es difícil. A lo mejor no alcanzo a expresar realmente todo lo que la amamos, mi familia y yo, pero es duro, pero yo sé que Dios tiene un propósito. ¿Mm? Por eso Pablo, cuando nos informa de la promesa de Dios de que nos va a ser concedido cierto sufrimiento estratégico para aumentar nuestros músculos de la fe. Ahora, parte de nuestro entrenamiento de fuerza en el desierto incluye crecer en nuestra capacidad para reconocer y resistir la tentación. Jesús experimentó esto al principio de su ministerio, cuando el Padre permitió al diablo tentarlo en el desierto. Dice en Lucas 4, del 1 al 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora, pongan mucha atención aquí. Escogí cuidadosamente la palabra permitió, porque Dios nunca es el autor de la tentación. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga
que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué nos sucede realmente cuando somos tentados? Sabemos que la intención de Satanás es hacernos caer en pecado y como resultado alejarnos de nuestra obediencia y de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, si Satanás quiere eso como un resultado de su tentación, ¿qué busca Dios al permitir que seamos tentados? El apóstol Pedro nos da esta perspectiva. Dice Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, esta prueba mediante tentación conquista el pecado y otros asuntos en el desierto. Y es para ayudarnos a desarrollar nuestro músculo espiritual y ser cada vez más maduros. En este versículo de Pedro, la palabra clave es armaos. ¿Puedes imaginar a una unidad militar yendo a la batalla sin estar armados, sin aviones de combate, ni tanques, ni rifles, ni municiones, sin llevar armas? Pues eso sería un desastre. Es el mismo tipo de desastre que enfrentamos como seguidores de Cristo cuando no estamos armados para sufrir, cuando no estamos preparados para las pruebas. Los pilotos de aviones comerciales son un buen ejemplo de quienes están armados para una posible prueba. Según dicen, cada 6 meses las aerolíneas los envían a un taller de entrenamiento y esos pilotos tienen que meterse en un simulador y responder a cada escenario de situaciones inimaginables. La intención es el fortalecimiento de la capacidad de cada piloto para saber cómo manejar una situación de emergencia. Por lo general, en una crisis, en un avión, los pasajeros, que lógicamente no están armados, pues reaccionan mientras que el piloto actúa. ¿Por qué? Porque el piloto ha sido armado. Eso es lo que hace el desierto para un cristiano obediente. Nos confronta con la adversidad que sirve para armarnos para futuras conquistas. Debemos entender que la adversidad, el desierto, nos va a llegar a todos. Jesús dijo que en este mundo vamos a enfrentar problemas y tribulación, pero que Él nos ayudará a vencerlos. Y en ese proceso seremos fortalecidos. Nuestra actitud hacia el desierto debe ser considerada como una gran oportunidad para desarrollar los músculos espirituales, ser más fuertes para lo que el Señor quiere darnos. Eso es lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo. ¿Cómo es esto? Todos deberíamos entenderlo como un tiempo, como una oportunidad, porque en todo lugar celebramos a las personas emprendedoras. Una oportunidad en los negocios, por ejemplo, es una posibilidad de crecer, de tener éxito y de prosperar. Es una oportunidad de expandir nuestros horizontes. Y ese es exactamente el modo en que debemos considerar los problemas, porque Santiago sigue diciendo, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago 1:3, del 1 al 4. Ahora, escuchen esto muy bien. En el desierto se nos da la oportunidad de desarrollar nuestra constancia. ¿Cómo utilizamos la palabra constancia o aguante con más frecuencia en el mundo actual? A menudo o muchas veces la oímos que está relacionada con el entrenamiento,
que se define como el acto deliberado de ejercitarnos para aumentar nuestra fuerza y nuestra resistencia. En palabras sencillas, el entrenamiento de fuerza aumenta nuestra capacidad para manejar futuros retos. Cuando nos encontramos en el desierto y pensamos que ya llevamos demasiado tiempo acampados ahí, llegará la tentación de querer hacer algo para producir el sueño y querer salir del desierto con nuestras propias fuerzas. ¿Mm? Y eso es cuando nace el Ismael, lo cual sucede cuando intentamos hacer con nuestros propios esfuerzos lo que Dios nos prometió que Él haría. Los Ismael con frecuencia nacen de una necesidad, sí, legítima, pero es la carne quien los produce. Y esa idea se origina con la historia de Abraham y Sara. Por eso le llamamos Ismael, a quienes Dios les prometió un hijo. Ellos habían esperado por 11 años y Abraham ya tenía 86. Sara era demasiado vieja para tener un bebé y por lo tanto recurrieron a un plan B. Sara le sugirió a Abraham que tomara a Agar, la sierva, y obtuviera por medio de ella el hijo prometido. Y esa fue una muy mala idea y mala decisión. Y cada enfoque, como Ismael, que fue el fruto, parece o aparenta ser bueno, pero es una mala idea. Recuerda siempre lo que haces, ¿m? Con la fuerza de tu carne. Si lo haces con la fuerza de tu carne, pues tendrás que sostenerlo con la fuerza de tu carne. Pero ahórrate el sufrimiento y no formes un Ismael. Permite que Dios lleve a cabo lo que Él te prometió. Deja que Él te forme en el desierto. Por lo tanto, aquí está la situación. Grábatelo. En cualquier prueba que enfrentemos, Dios permite esas dificultades para un propósito y ese propósito es producir capacidad. Dios permitirá, y lo vuelvo a enfatizar, la palabra permitirá una dificultad hoy que nos va a estimular, ¿sí? Recordemos el simulador de vuelo de los pilotos, ¿m? Los niveles de presión que él sabe que vamos a enfrentar mañana. Por eso el desierto es nuestro campo de entrenamiento y por eso siempre tenemos la sensación de que una prueba es mayor que nuestro nivel actual de preparación o de responsabilidad. Pero lo fundamental es que Dios utiliza nuestros retos presentes para fortalecernos, para mayores conquistas en nuestro futuro. Grábate eso. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Las pruebas que atravesamos muchas veces, en muchas situaciones, durante largos periodos de tiempo, son en realidad entrenamiento de fuerza espiritual que nos va a ayudar a prepararnos para pruebas aún mayores en el futuro. Y cuando somos más fuertes en el Señor, tenemos la capacidad de hacer más para edificar el reino. Algo triste es que habrá personas que estarán delante del trono del juicio de Dios y con lágrimas en los ojos Jesús les va a decir, oye, tenías muchas más cosas para que hicieras, pero no tenías la capacidad para manejar los retos. Y eso es trágico porque, como sabemos, Dios nunca nos dará más de lo que Él sabe que podemos manejar. O como dice su palabra, no nos dará más de lo que podamos soportar. Es su promesa para nosotros. Por ejemplo, quizá alguien dice chisme sobre ti y difunde un rumor, y en lugar de contrarrestar el ataque defendiéndote y difundiendo chismes sobre esa persona, pues tú en obediencia a la palabra de Dios decides no decir nada y bendecir a cambio. Esa es una buena respuesta. Pero si respondes a los chismes sintiéndote ofendido y arremetiendo, contraatacando contra la persona, pues ya sabrá lo que va a venir. ¿Mm? Él no puede invitarte a participar a una prueba difícil cuando no tienes el músculo espiritual para levantar la adversidad en la situación o posición en que quiere llevarte. Por eso Él tiene que encontrar otra persona para manejar la tarea
o para ocupar la posición, alguien que ya esté preparado. Por eso, cuanto mayor autoridad y poder, pues más es el entrenamiento. Por eso el desierto es tan importante, porque desarrolla nuestra fuerza. En el desierto fue donde Juan el Bautista se fortaleció en espíritu. En el desierto Jesús se fortaleció en espíritu. En el desierto David se fortaleció, Pablo se fortaleció, Moisés se fortaleció, Job se fortaleció. Cada uno de los hombres de Dios se fortalecieron en el desierto. Sus músculos espirituales fueron desarrollados no en los tiempos fáciles, sino en los tiempos cuando llegaron las pruebas, cuando su fe fue probada. Esa es la buena noticia de Santiago. Cuando llegas a una prueba y la atraviesas a la manera de Dios, pues estarás preparado, estarás fuerte para lo que Dios tiene para ti después. Santiago 1:3 al 4 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando Santiago dice, así que dejen que crezca, se refiere a nuestra capacidad y nuestra constancia, nuestro aguante. Santiago también nos dice lo que podemos esperar si aceptamos el desierto. Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La palabra corona transmite autoridad y con la autoridad viene el poder. Igual que Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo y mediante su obediencia y perseverancia salió de ahí con mayor autoridad y poder, como dice Lucas 4:1 y Lucas 4:14, pues así también nosotros podemos salir de los tiempos del desierto con mayor autoridad y poder. Por eso nunca lo olvides, el desierto es tu campo de entrenamiento. Y escuchen muy bien las escrituras. Recuerden que hoy es viernes 25, es el día 24 de nuestro camino en el desierto. Lean Romanos 8:9. Tú ya no estás controlado por una naturaleza pecaminosa. Estás controlado por el Espíritu de Dios, porque Dios vive en ti, perteneces a Cristo. Y en tu casa ya no debe haber lugar para el diablo. Él ya no debe vivir en tu casa. Acepta decididamente que tú estás en el proceso del desierto y que vas a permanecer hasta que Dios termine la obra en ti. El sábado 26, que es el día 25, lean Efesios 1:17 al 18 y pídele a Dios el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcas mejor al Señor. Pídele que abra tus ojos de tu corazón para que entiendas la esperanza a la que Él te ha llamado y te está preparando en ese bootcamp, en ese campo de entrenamiento. Y recuerda que no estás solo para tener una herencia en el cielo, sino también para producir un gran impacto en la tierra. O sea, no esperes solamente morir y irte al cielo. Dios tiene un propósito contigo y debes de cumplirlo. Y tal vez tus generaciones anteriores no usaron la sabiduría y tomaron malas decisiones, pero también es posible que tú hayas tomado decisiones no muy sabias y toma tiempo para arrepentirte. El domingo 27, que es el día 26, recuerda que para tener autoridad debemos rendirnos ante la autoridad divina. Y es en ese tiempo en que vas a notar que tal vez que lo que ayer estaba bien, hoy no lo está. Y tal vez Él está poniendo límites más firmes. No luches con eso. Déjate llevar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar, como dice su palabra, los que son guiados por el Espíritu. Esos son hijos de Dios. Dios nos disciplina para liberarnos, porque nos ama. Y podemos ser llenos de su Espíritu solo si nos rendimos a Él, aceptándolo como nuestro Señor. Y lee
Juan 14, 26 al 27 e Isaías 64, 4 al 5. Es para el domingo. Y recuerda que tu autoridad, la autoridad ha sido establecida por Dios. Nuestra tarea es permanecer en obediencia a su amor. Ahora escuchen muy bien lo que veremos el domingo. Tiene que ver con todo esto, porque muchas veces, como hablábamos el domingo, el evangelio que ofende, ¿m? Y esta será la segunda parte, la continuación, el evangelio que ofende porque ama. Y suena como algo paradójico, contradictorio. El evangelio que ofende porque ama, y eso se debe a que hemos hecho una división entre la disciplina y el amor. La mayoría piensa que cuando se les disciplina es porque no se les ama, pero no es así. Lo mismo sucede cuando pensamos que estamos atravesando un desierto porque nos portamos mal. Al contrario, la misma palabra dice que el padre al hijo que ama lo disciplina y lo azota en Hebreos 12:6. Pero tristemente, el evangelio lo hemos dualizado, o sea, lo hemos dividido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuántos hemos escuchado en música cristiana? ¿Por qué le llamamos así? Pues que no toda la música la creó Dios. O también es que Él trabaja en un trabajo secular. ¿Pero por qué? ¿Que el trabajo no nos lo da Dios? Y podemos hablar de muchas cosas. Y en el Evangelio sucede lo mismo. Separamos el amor y la disciplina. Si se ofenden por la verdad de la palabra, lo reciben como si no se les amara. El éxito, la prosperidad y el materialismo han desplazado a la humildad, la compasión y la misericordia en la iglesia. Los miembros se han vuelto más importantes que los discípulos. Por ejemplo, todos quieren o quisieran ministerios de posición, de autoridad dentro de la iglesia, pero no de servicio al prójimo allá afuera. Y lo podemos comprobar. ¿Quién se ha querido ofrecer al ministerio del hospital? Solo una pareja lo hizo, pero ya tienen dos ministerios en el cual están sirviendo, no los podemos sobrecargar. Pero ¿qué pasa con los demás? Ahora, escuchen esto. ¿Qué no fue lo que molestó a los fariseos cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Qué no fue lo que molestó a los religiosos cuando les dijo que les importaban más sus actividades en el templo que la misericordia y la compasión? A Jesús jamás le importó si se ofendían por la verdad, porque los amaba tanto como para no confrontarlos. Pero hoy las cosas no han cambiado tanto. Queremos servir a Dios sin que nos incomode, como hemos estado viendo en los devocionales esta semana. Buscamos el amor de Dios, pero no la disciplina. Queremos las bendiciones de Dios, pero no las responsabilidades. Queremos ser servidos y no servir. Jesús ofendió a los religiosos, a sus propios paisanos, donde nació, a su propia familia, como lo vimos el domingo. Ahora los quiero dejar con estas 5 preguntas. Pero ¿quiénes más se ofendieron con su mensaje? ¿Por qué aún los mismos que le servían se ofendieron? ¿Por qué nos ofendemos cuando se nos dice la verdad? ¿Por qué no queremos derribar los ídolos del corazón? ¿Y cuáles son los otros 3 tipos de personas que se ofendieron? Uy, estará muy interesante. Así es de que vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento y nos dé la fuerza necesaria para soportar. Es un campo de entrenamiento. Estamos en la autopista, en el camino de Dios. El desierto, Dios lo diseñó para formar nuestro carácter. Recuerden todo lo que hemos visto esta semana y pongámoslo en práctica. Pero no te ofendas con la verdad de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, hoy hace una semana que nuestra hermana ya está contigo, Señor, nuestra hermana Luisa, disfrutando de tu presencia por la eternidad, con un cuerpo glorificado como tú nos lo prometiste, Señor. Ahora ella ya goza de ese cuerpo glorificado. Nosotros aún estamos, Señor, en ese proceso, pero ella
terminó la carrera, como dice el apóstol Pablo. Ella ya está en tu presencia, gozando el gozo eterno contigo por la eternidad, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque tú eres quien nos sustenta y quien la sustenta a ella ahora por la eternidad. Ahora te rogamos que cada uno de nosotros, Señor, tú nos fortalezcas en este bootcamp, en este campo de entrenamiento del desierto, Señor, que sabemos que no es fácil, porque los que de alguna manera hemos hecho ejercicio, nos damos cuenta que hay un punto de quiebre cuando queremos arrojar la toalla, Señor. Pero en ese punto de quiebre es cuando llegas tú a alentarnos, cuando nos rendimos totalmente a ti, te decimos, Señor, no puedo con mis fuerzas, es con las tuyas, Señor. Ya no quiero hacer nada en la fuerza de mi carne, sino con la guianza de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, de que tú nos sigas ministrando, que tú nos sigas alentando, alimentando con el maná en el desierto y fortaleciendo, Señor. Gracias, Señor, por el servicio de antemano del domingo en la iglesia, que tú quites todo obstáculo, toda barrera, todo impedimento para que estemos juntos en armonía, adorándote, exaltándote y recibiendo tu palabra, Señor, y también compartiendo los alimentos juntos en armonía, como es el diseño original de tu iglesia, como tú lo mandas en Hechos 2, 46, 47. Señor, y abre nuestro entendimiento para que podamos darnos cuenta que el evangelio que ofende es porque ama. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.